Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a leer el capítulo 5 del libro El amor no tiene por qué doler, cómo reconocer una relación destructiva. Este video es una lectura comentada con fines educativos y culturales. La hemos dejado aquí por si tú en algún momento la llegas a escuchar y algo de lo que encuentres dentro de este libro que yo tenía en mis manos y realmente lo estoy dejando aquí porque voy a donarlo. Entonces, muy probablemente, bueno, para mí es una forma de que si en algún momento quisiera volver a recordar algo, unas páginas de ese libro las pueda encontrar en este canal, pero también al final del día lo comparto contigo si es que te gusta escuchar acerca de libros de autoayuda. Este libro a mí me lo dieron a leer hace más de ah, casi 20 años. Una terapeuta, donde yo empecé a tomar una terapia psicológica porque traía ahí unos temas de una separación, un divorcio. En su momento me dijeron que tenía un duelo mal elaborado, ¿no? Y curiosamente ahí empecé a detectar muchas cosas que tenían que ver con temas que a lo mejor yo en ese momento creía que eran normales. Te estoy hablando de hace 20 años, o sea, al día de hoy, pues, esto que yo te estoy diciendo, pues, creo que sí, o sea, gracias al Internet, gracias a todas las redes sociales que el día de hoy existen, pues es más normal poderse dar cuenta, ¿no? Y sin embargo, de repente sí llegamos a conocer personas con las que nos seguimos sorprendiendo de que a pesar de estar en el famoso siglo XXI, pues todavía puedan vivir estas situaciones, ¿no? Creo que se requiere de muchísima conciencia humana, muchísimo trabajo personal para poder realizar un cambio verdadero, porque honestamente muchas personas pueden decirle a una persona violenta, no, es que cambia porque estás mal o ve a terapia y todo va a cambiarse, pero no es tan sencillo. Las personas que venimos y digo venimos porque yo provengo de un hogar disfuncional, en donde la verdad nunca me di cuenta que vivíamos violencia intrafamiliar y creo que precisamente una de las cosas que me ayudó a darme cuenta de ello, pues fueron lecturas como de este tipo, porque en aquel momento, imagínense, sí existía el Internet, pero obviamente el Internet para el que no todos teníamos acceso como el día de hoy. Entonces, pues esa es mi intención de dejarte este libro. Y ya sin más preámbulo, le voy a dar inicio este, a la lectura del capítulo 5. Solo voy por un pequeño vaso de agua. Permítanme. Es que no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa que algunas veces cuando estoy hablando se me seca la boca. Y déjenles cuento, es que ya les había hecho la lectura. Estaba ya casi por terminarla y sabes que le doy aquí un clichazo a mi computadora y borré todo. Bueno, no lo borré, lo detuve y todavía me falta un pedazo, entonces lo tengo que repetir. Pero ok, doy inicio a la lectura del libro. Capítulo 5. El agresor, un gran complejo de inferioridad. A ver, otra vez. Corte, toma dos. Ya les dije el libro así. Capítulo 5. El agresor, un gran complejo de inferioridad. Y arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor, que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy. Intocable. Es un fragmento de una canción de Intocable. Ya les dije que es un grupo que no sé en qué año apareció, honestamente, pero yo creo que entre 1998, 1900... No, yo creo que 1998 y 2000, tal vez 10. Sonaba muy fuerte en la radio, ¿no? Por ahí busquen. Si quieren, tienen curiosidad y a lo mejor no son precisamente de por ahí de entre 40 y 50 años, y tienen curiosidad, vayan y busquen eso en redes sociales. Ok. Continúo con el libro. El hombre o la mujer capaz de maltratar física o emocionalmente a otro es diferente al resto de las personas. Su comportamiento es muy complejo, ya que suele mostrarse normal frente a los demás. Su afán destructivo lo localiza en una sola persona. Las armas que utiliza para destruir al otro son principalmente las palabras y sus estados de ánimo.
Aunque la violencia física en un extremo, ouch, a ver, aunque la violencia física es un extremo, el abusador demuele sistemáticamente a su víctima mediante el hostigamiento psicológico, que desde el punto de vista emocional es tan devastador como la violencia física. El asedio, el chantaje, los insultos, las amenazas, la intimidación, las burlas, la infidelidad y los celos son formas de violencia utilizada por por quien abusa para establecer su supremacía. Detrás de cada acto de abuso hay siempre un enorme complejo de inferioridad. La seguridad y la baja autoestima hacen a la persona particularmente propensa a agredir a otros. Buscará a alguien con ciertas características de docilidad para maltratarlo, pues no desea relacionarse con quien pueda estar por encima de él o ella, debido a su gran complejo de inferioridad. Intenta demostrar que es superior maltratando a quienes dependen de ella. Echando mano de la crueldad y los insultos, el tipo violento controla al otro y hace polvo su autoestima. Con una demencia destructiva, consigue aniquilar la seguridad de su víctima poco a poco, hasta que ésta ya no tiene la más mínima confianza en sí misma, ni en su capacidad para relacionarse sanamente con los demás. Por esta razón, es muy difícil que la víctima, aunque esté consciente de su situación, pueda salir de ella. El agresor será el último en reconocer que la maltrata. No asume responsabilidad alguna por el sufrimiento que le ocasiona. Por el contrario, más bien la culpa de todos los sucesos desagradables de la relación, de la sociedad e incluso del mundo. Lo que más odia y teme el abusador son las expresiones de dolor emocional por parte de la víctima. De ahí que aunque necesita de ella para que exprese su vulnerabilidad, la desprecia porque es débil. Consigue que exprese en su nombre los sentimientos que lo avergüenzan y luego la odia por haberlo hecho. En el fondo, el agresor también siente gran miedo al abandono, pero no lo expresa. La manera de aliviar ese temor es mantener a su víctima demasiado asustada como para que se decida a dejarlo. Aunque no lo parezca, necesita de ella para demostrar su superioridad. La persona sometida no ve las cosas como son y no se da cuenta de que su agresor depende de ella muchísimo más que ella de él. No repara en que el agresor se siente seguro de sí mismo únicamente cuando la controla, pero el miedo del agresor a ser abandonado es de tal magnitud que cuando se siente amenazado reacciona inmediatamente, ya sea pidiendo perdón y haciendo promesas y juramentos o tornándose más violento. Los celos, una de las emociones más primitivas en el ser humano, juegan un papel muy importante en las relaciones destructivas. El temor a ser desplazado es tan grande que puede convertirse en un infierno tanto para quien lo sufre como para la persona celada. Cuando los celos se salen de control, el individuo se obsesiona y busca desesperadamente confirmar sus sospechas, atormentando a su pareja con continuas acusaciones. Si el celoso llega a tener pruebas, se sentirá satisfecho por haber tenido la razón y a la vez profundamente dolido por haber sido engañado. Cuando esto llegue a suceder, la reacción violenta puede llegar hasta que desvivan a una persona. La relación destructiva no es satisfactoria para el agresor ni para su víctima. Desde la niñez, ambos han aprendido a ver el mundo en función del poderoso y el desvalido, y a considerarse a sí mismos débiles o inferiores frente a quien dé la impresión de fuerza, porque agrede, ataca e intimida, mientras que el otro aparenta estar conforme y cede a sus exigencias. La víctima puede creer que, debido a su sufrimiento, tiene derecho a que la cuiden y se compadezcan de ella. Pero es muy raro que su agresor se muestre sensible a su dolor, pues en el caso en que llegara a reconocerlo, probablemente pensaría que no tiene nada que ver con él. Si su víctima sufre un colapso físico o emocional,
Puede despreciarla aún más por débil. A sus ojos es una patética que exagera las cosas, además de una inútil. Por más sumisa que sea y a pesar de su gran capacidad para convertir la rabia en sufrimiento, la víctima no puede contener la cólera desatada por la crueldad del otro. Esta rabia sale al exterior algunas veces sutilmente y otras con hostilidad, agresiones verbales encubiertas y comentarios abiertamente hirientes. Pero el abusador utiliza estas actitudes como nuevas justificaciones para ser más cruel. Algunas mujeres expresan su enojo de la siguiente manera: olvidan las pequeñeces importantes para su pareja, adquieren la irritante costumbre de llegar tarde o simplemente se aíslan y se desconectan con frecuencia. Otras se muestran frías, retrayéndose en el silencio. Pero todas esas expresiones de enojo son relativamente débiles comparadas con los continuos estallidos de un agresor. En algún momento de nuestra vida, todos hemos descargado algún tipo de violencia hacia el exterior. Esa violencia interna debe ser descubierta y reconocida por cada uno de nosotros, a fin de no dañar a nuestros seres queridos. La responsabilidad es de cada uno, porque nadie va a venir a curarnos. El principal problema es que no la vemos, la hemos negado por tanto tiempo que en muchos casos esto está totalmente oculta. Reconocer la propia violencia interna es un acto de responsabilidad que requiere mucha honestidad y humildad. Mientras no lo hagamos, seguiremos siendo violentos de una manera u otra, con los demás y con nosotros mismos. Es importante distinguir entre la agresión que responde al instinto de supervivencia y la agresión cruel. La primera se manifiesta como defensa ante el peligro inminente o como medio para satisfacer alguna necesidad básica, por ejemplo, para obtener el alimento. Esta agresión es la que se presenta en todos los animales y estamos muy equivocados cuando decimos que un hombre cruel es un animal. Está comprobado científicamente que la crueldad es exclusiva del ser humano. El hombre creó un nuevo tipo de agresividad cuando inventó la propiedad y le dio gran importancia. Una vez cubiertas sus necesidades básicas, deseó poseer más y al lograrlo se dio cuenta de que obtenía cierto poder sobre el que no poseía y se sintió superior. Probó el elixir del poder y quiso tener más. Así nació la voracidad. Pero esta superioridad es muy falsa y vulnerable porque depende de la conservación de la propiedad. El hombre cree ser lo que posee y ante la amenaza de perderlo reacciona como si se tratara de defender a su propia existencia. Se convierte entonces en esclavo de su propiedad y está convencido de que para ser más necesita adquirir mayor número de bienes. Busca tener más que el otro, porque su idea de superioridad está sujeta a a la comparación. Debe existir alguien que es menos, y la manera de conseguirlo es quitándole lo que tiene. Así logra dos objetivos: aumentar sus posesiones y disminuir al otro para poder compararse. Esta es la base del sistema económico mundial y el motivo de todas las guerras. Cuando un país trata de arrebatar a otro su riqueza, su gobierno inventa un pretexto para conseguir el apoyo de su pueblo y ataca. Los pretextos que mueven a las masas son de diferente índole. Algunas veces se usa el pretexto religioso, otras el de la autodefensa. Se le hace creer a la masa que existe una amenaza y en ocasiones se lleva a cabo la farsa de ataque, como ha hecho, aquí dice el país vecino, para iniciar un movimiento bélico. Los dirigentes saben muy bien cómo despertar la pasión ciega de la multitud. Se han realizado matanzas en nombre de la paz, de la libertad, de la democracia, etc. La verdad es que detrás de cada
atrocidad siempre está la voracidad, el deseo de arrebatar algo que el otro posee. El enojo en una emoción. El enojo es una emoción muy natural. No es cierto, no es muy natural. De nuevo. El enojo es una emoción natural muy diferente de la ira. Esta se caracteriza por arranques de furia desmedidos, gritos, golpes y destrozo de objetos. La ira desata una reacción en la química cerebral del agresor y esta respuesta interna puede ser adictiva, ya que otorga al agresor una sensación de poder, además de permitirle liberar sentimientos reprimidos por años. Y fíjense que aquí, ay, ahorita que escucho esa frase, mm, en algún momento yo me encontraba en una terapia psicológica y fíjense que la psicóloga me hizo una observación que me pareció un tanto interesante, porque pues obviamente yo al provenir de una familia en donde todo el tiempo había agresiones, ella me decía que nosotros o la gran mayoría de las personas que vivimos en situaciones así desarrollamos ataques, algunos, digo, algunas personas, o sea, no todos, perdón, algunas personas desarrollan pequeños ataques de ansiedad, ¿no? O algunos grandes ataques de ansiedad, todo depende de la persona. Pero ella decía que curiosamente esos ataques de ansiedad llegan porque el cuerpo se acostumbra en cierto modo a vivir. Ahorita que leí eso que decía que algo de que la ira desata una reacción química, eso es más o menos lo que me explicaba la terapeuta, ¿no? El cuerpo, el cerebro busca esa adrenalina, esa sensación que genera cada vez que hay un conato de violencia, porque curiosamente es difícil para nosotros de repente poder pasar más de 3 meses en los que uno pudiera decir, llevo 3 meses estando en tranquilidad, paz, todo es perfecto, todo va bien. Ella me explicaba que porque al parecer el mismo cuerpo lo desconoce. Entonces al momento de desconocerlo va a buscar, si no es con una pareja, es con la familia, es con algún amigo, es en algún trabajo, llegar a esas reacciones. Y yo honestamente les podría decir aquí que en un testimonio personal, podría decir que me llegó a pasar, ¿no? Y me llegó a pasar en un empleo, ¿no? En un trabajo en donde yo solo sabía que me sentía molesta, no sabía ni por qué, y curiosamente, pues sí, tenía, ya saben, ¿no? Los típicos compañeros molestones. Tenía una persona que me molestaba y me molestaba y me molestaba, y en algún momento, pues yo me di cuenta que ya como que mi cuerpo reaccionó y tal vez a lo mejor con gritos, pues con gritos, porque digo yo nunca llegué a golpes, aunque la otra persona pues sí me dijo, ¿no? O sea, sí me retó así como a golpearnos, pues lo mío solo como que fueron gritos, ¿no? Pero al final llego a esa conclusión de que creo que sí es eso que está diciendo, ¿no? O sea, aunque hoy en día yo ya no vivo con mi familia de origen, que en cierto modo era en donde pues más yo veía esos conatos de violencia, sí podría decir que a través de mi vida debería, ¿no? De ponerme, creo que en algunas escuelas, hoy por hoy, por eso les digo, hoy por hoy hay muchas cosas que han cambiado. En 1995, que a lo mejor yo estudiaba la secundaria, yo nunca recuerdo que nos hayan explicado algo así como que lo que hoy en día les explican a los chicos en secundaria, ¿no? Es más, hasta les dan unas barras a lo que le llaman violentómetro, ¿no? Y en muchas escuelas lo tienen hasta pegado en la pared, ¿no? O sea, qué es lo que detectas como violencia y el tipo de niveles de violencia a los que equivalen, ¿no? Una burla, un insulto, un golpe, no sé, un jalón de cabello, o sea, por eso les digo, de hace más de 20 años al día de hoy, pues muchas cosas han cambiado y creo que han cambiado para bien. Pero al final del día, pues una persona que ha vivido dentro de un ambiente violento, pues sí creo que requiere de muchísima fuerza de voluntad y trabajo personal para poder salir de esa situación, ¿no? Y muy curiosamente, tengo también muchos conocidos, ¿no?
que suelen decir, ay, que la autoayuda les molesta, ¿no? Y yo creo que la autoayuda es la mejor forma en la que un ser humano se puede conocer. Y precisamente creo que la palabra lo dice, ¿no? Autoayuda, yo me ayudo, ¿no? ¿Y por qué me ayudo? Pues porque me amo, ¿no? Creo que es como un principio importante en esta vida. Entonces, voy a continuar con la lectura del libro. Les digo que algunas veces me vienen esos pensamientos y empiezo a compartirles y se me va el tiempo. Ah, ya no voy a hablar tanto. Ok, regreso al libro. Ay, ay, ay. Además de permitirle liberar sentimientos reprimidos por años. Yo creo que yo aún tengo sentimientos reprimidos de años. El problema de los estallidos de ira es que están fuera del control de la persona violenta. Es por eso que puede dañar a sus seres queridos. El cambio en la química cerebral en el instante en que se desata la furia hace que el individuo se desconecte de todo lazo afectivo, incapaz de razonar y pensar en las consecuencias. A ver, otra vez. El cambio en la química cerebral en el instante en que se desata la furia hace que el individuo se desconecte de todo lazo afectivo, incapaz de razonar o pensar en las consecuencias. Solo quiere destruir a quien esté enfrente. Esta manera de perder el control no puede corregirse con fuerza de voluntad, se requiere ayuda psiquiátrica. Las personas con este tipo de personalidad sufren mucho cuando se dan cuenta del daño que han causado a alguien que quieren, pues sienten gran culpabilidad, realmente no desean que se repita, pero lo cierto es que seguirá ocurriendo mientras no acepten que tienen un problema y pidan ayuda. Y fíjense que sí, yo ahorita que también leí eso me recordó mucho a en algún momento un episodio que yo vi de cómo mi papá agredió a mi mamá y curiosamente después de haberle lastimado su dedo, ¿no? Él trató de como corregir el error y, y curiosamente sí, o sea, él le pedía perdón, llorando le pedía perdón y le decía, es que yo no quise hacerlo. Pero obviamente estoy hablando ya de una persona que al día de hoy tiene casi 70 años, ¿no? Y vivió y creció en un contexto de violencia extrema, o sea, hablándoles de que eh, su papá falleció, tuvo que vivir en la calle pues obviamente tuvo que aprender a defenderse y creo que muy afortunadamente para él pudo hacer un cambio en su vida. ¿Y por qué? Pues porque yo sé que muchas personas que viven en la calle o en situación de calle, pues hoy por hoy no es desconocido, ¿no? Los vemos de repente debajo de los puentes, drogándose, moneándose. Y yo creo que él tuvo que tener una fuerza de voluntad muy, muy impresionante para poder salir de ese ambiente. Y curiosamente, para poderse dar cuenta, entre comillas, él solito, de que debía salir de ese ambiente, ¿no? A lo mejor, pues, tal vez después conoció a mi mamá y formaron una familia y nacimos nosotros. Y habían muchos conatos que él seguía manifestando, pero pues vuelvo a repetir, no se debe normalizar porque esas cosas nunca se deben normalizar. Pero sí puedo decir que hasta el día de hoy él ha cambiado mucho porque hace 9 años falleció mi mamá, pero y le tocó estar mucho tiempo solo. Pero pues en aquel momento cuando estaba dentro de una relación, él no lo veía. Él no lo veía, pero sí era cierto, sí es cierto eso, él se arrepentía, a él le dolía de verdad. De repente yo imagino que era como, ¿saben? Como que se me figura como Hulk, ese personaje del hombre increíble, ¿no? Como que hacía cosas y no se daba cuenta y cuando ya se daba cuenta sentía arrepentimiento. Creo que podría ser algo así o algo así lo podría describir. No lo estoy justificando, pero al final creo que todo tiene una razón de ser y un porqué, ¿no? Entonces continúo con el libro. Cuando el complejo de inferioridad es inmenso, el individuo pierde su capacidad para ligarse afectivamente y entonces actúa con brutalidad, porque no considera al otro un ser humano, experimenta un tremendo sentimiento de impotencia y busca con frenesí sentirse poderoso. En ocasiones la única emoción poderosa que encuentra es el odio. El amor es solo una palabra que utiliza a su conveniencia, no experimenta la emoción del amor. Y es ese vacío y ese
Es ese vacío, es el que lo atormenta. El amor, voy a repetir esta frase, el amor es solo una palabra que utiliza a su conveniencia, no experimenta la emoción del amor. Y es ese vacío, yo creo que es en el que, y es ese vacío el que lo atormenta. Al ejercer la violencia, el individuo se desconecta emocionalmente, a partir de lo cual desaparece cualquier inhibición. De ahí que la violencia puede alcanzar las formas más graves de destrucción. En el acto de crueldad, la persona no está consciente de que el otro es un ser que siente. Solo así puede explicarse la conducta de los padres golpeadores, muchos de ellos sin necesidad de desconectarse emocionalmente, jamás fueron capaces para ligarse afectivamente con alguien. La inseguridad o el temor que experimentan este tipo de personas son tan grandes que es capaz de hacer cualquier cosa para deshacerse de ellos, emborracharse, drogarse o ponerse agresivo. En el momento de atacar, el miedo desaparece. Como su identidad se basa en una imagen ilusoria, reaccionan cuando ésta se ve amenazada. Es por ello que no toleran ningún tipo de crítica y se defienden con violencia. Su narcisismo es como una burbuja de jabón. Se ve muy bella, pero en cualquier momento desaparecerá por completo. Su voracidad no tiene límites. Se trata de una pasión desmedida, síntoma claro de un mal funcionamiento psíquico y un gran vacío interior. Pero existe una patología aún peor, la del individuo que disfruta del sufrimiento del otro, causando él mismo el dolor. La crueldad del sádico es escalofriante. Atormentados por una enorme sensación de impotencia, estos individuos frustrados por su incapacidad de conmover a otros y hacerse amar, compensan su desaliento y frialdad con la pasión de doblegar y hacer sufrir a los demás. Pero además de la personalidad sádica, existe otra que busca aniquilar a sus primeras manifestaciones. El ansia por destruir se manifiesta en una atracción pasiva por los relatos de crímenes, las notas rojas de los noticieros, las películas violentas y las escenas de sangre y crueldad. Caray, a ver, en sus primeras manifestaciones, el ansia por destruir se manifiesta en una atracción pasiva por los relatos de crímenes, las notas rojas de los noticieros, las películas violentas y las escenas de sangre y crueldad. El individuo busca excitación en su vida aburrida y esta es la manera más rápida de obtenerla. La línea entre el disfrute pasivo de la crueldad y las miles de formas de disfrute activo de la destrucción, entre el placer de hacer una broma y la acción brutal, es muy delgada. Los sádicos no tienen contacto con nadie. Sus relaciones son superficiales, no sienten ningún afecto ni son capaces de experimentar la alegría o el pesar. La vida no los motiva, son como muertos en vida. A diferencia de los depresivos, no tienen, no, no tienden a culparse a sí mismos ni se preocupan por sus fracasos. Tampoco se muestran melancólicos. La mayoría aparece perfectamente normal ante los ojos de los demás. Su insoportable sensación de aburrimiento e impotencia los hace cometer actos violentos para, con la reacción del otro, romper la monotonía de su existencia vacía. Dentro de la sociedad hay grupos que practican el culto a la destructividad, como es el caso del Ku Klux Klan. El individuo con esta personalidad busca su realización en la destrucción y el odio, porque no tolera la insignificancia de su existencia, que está desarraigada socialmente. Quienes poseen un carácter optimista y favorable a la vida no se dejan seducir por el poder, mientras que los que no la tienen buscan el poder absoluto sobre otro ser vivo. Es fácil encontrar a alguien a quien mandar. Es fácil encontrar a alguien a quien mandar. Un hijo, una esposa, un empleado o un animal.
A estos individuos solo los estimulan los seres débiles, nunca los fuertes. La persona violenta teme a todo lo incierto. Su inseguridad es tan grande que busca la comodidad de lo predecible, no le gustan las sorpresas y ante la amenaza de verse rechazado siempre atacará. Solo se relaciona cuando tiene el poder absoluto sobre el objeto de su amor. Puede torturar y matar, pero jamás llenará el vacío que siente, nunca dejará de ser un individuo sin amor, aislado del mundo y temeroso. Es común que los individuos sádicos o destructivos actúen como personas generosas. Construyen esta imagen porque en el fondo son muy cobardes. Hitler, por amor a su país, destruyó a sus enemigos y a la Alemania misma. Stanley, que se decía padre de su patria y casi la aniquiló. Y Mussolini, otro que aparentaba valor, pero temía a las sombras. Y aquí es donde vale la pena cuestionar el valor del macho mexicano y sus demostraciones de valentía. Es absurdo que se le llame valiente a quien se emborracha, cuando en realidad no se trata sino de un cobarde que evade la realidad con el atontamiento del alcohol. Son varios los factores que provocan el sadismo o la destructividad en una persona. Por un lado está la predisposición genética y por otro, las idiosincrasias de la vida familiar y social. Al igual que los sucesos excepcionales de la vida, la predisposición genética es solo el terreno fértil, pero no es suficiente. El rechazo materno, los fracasos y la violencia familiar pueden hacer germinar el carácter de un joven en el... A ver otra vez. El rechazo materno, los fracasos y la violencia familiar pueden hacer germinar en el carácter de un joven la violencia como un método de vida. Todas las condiciones familiares que conducen a un niño a sentirse vacío e impotente, así como las que causan miedo e inseguridad, son ingredientes importantes. Son ingredientes importantes, lo mismo que la pobreza psíquica de un menor a quien nadie escucha. Los niños que no desarrollan lazos afectivos con su madre sienten una soledad intolerable, que más tarde se traducirá en frialdad. Las experiencias traumáticas durante los primeros años de vida juegan un papel determinante, perdón. A ver, otra vez. Las experiencias traumáticas durante los primeros años de vida juegan un papel determinante durante los primeros ay, no. Determinante en la forma. Otra vez ese párrafo. Ya no veo, chicos. ¿Cuánto llevo? 33 minutos, yo creo por eso. Las experiencias traumáticas durante los primeros años de vida juegan un papel determinante en la formación del carácter, en particular aquellas que dieron lugar a resentimientos y al odio. Para defenderse el niño se vuelve insensible a las agresiones y esta insensibilidad puede arraigarse en él. Quien ama la vida quiere ser, no tener. Prefiere construir que acaparar y conservar. Ante el miedo al fracaso, las personas inseguras prefieren no hacer el esfuerzo por construir. Para ellas siempre es más fácil destruir que construir. En la mayoría de los individuos violentos encontramos una tremenda inseguridad, cobardía, sentimientos de impotencia, sensación de inferioridad, timidez, narcisismo extremo, falta de alegría y envidia a quien tiene las cualidades que ellos no poseen, incapaces de ligarse afectivamente, exigen que se les ame a la fuerza. Las personas destructivas son muy peligrosas, partidarias de la guerra, el racismo, el derramamiento de sangre y la aniquilación. Muchas se convierten en ejecutores,
terroristas, torturadores, celadores o verdugos. Estas personas justifican todos sus actos violentos, convencidos de que siempre tienen la razón, difícilmente reconocen tener algún problema, razón por la cual es casi imposible que pidan ayuda. Existe otro tipo de padecimiento psiquiátrico, la personalidad psicopática. El caso extremo de los individuos incapaces de crear lazos afectivos no sienten compasión y remordimiento, de ahí que sean sumamente peligrosos. Un ejemplo es el secuestrador que cortó a varias personas, quien con mirada gélida afirmó en una entrevista no haber sentido ningún remordimiento. Como no pueden sentir amor o ternura, carecen de amigos, solo se rodean de las personas que les son útiles, ya sea como víctimas, público o admiradores. Desgraciadamente no se ha encontrado una solución psiquiátrica a este problema y quienes lo padecen terminan desde jóvenes en la cárcel o en la morgue. Hay que tener mucho cuidado con estas personas y alejarse de ellas. Aunque no todo el tiempo son violentas, pueden aprender a fingir aprecio y comportarse como los demás. Sin embargo, son capaces de llevar a cabo actos abominables con una frialdad absoluta como lo hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Historia de Carlitos. ¿Cuánto llevamos? 36 minutos y nos faltan 1, 2, 3 hojas. A ver. La historia de Carlitos. Crecí en una familia de 4 hermanos, 2 mujeres y 2 hombres. Soy la segunda. A ver, dice la historia de Carlitos. Crecí en una familia de 4 hermanos, 2 mujeres y 2 hombres. Soy la segunda y me sigue mi hermano Carlitos, a quien le pusieron el nombre de mi papá por ser el primer hombre. Desde niño Carlitos tenía un carácter diferente, hacía muchos berrinches y tenía problemas en la escuela, tanto de conducta como de disciplina. Siempre acababa peleándose con sus amiguitos y era muy mentiroso. Contaba que los otros le habían pegado, robado, insultado, total, que siempre decía tener la razón. Lo peor es que mis papás le creían casi todo y nosotros pensábamos que era así porque estaba muy consentido. Mi hermana y yo dejamos de quererlo muy pronto. Era insoportable, teníamos que aguantar sus arranques de mal humor con gritos, patadas o insultos y además nos robaba cualquier cosa que le gustara. Siempre hacía sus numeritos cuando estábamos todos en el carro. Listos para irnos de vacaciones a la playa, había que esperarlo 1 hora o más porque el niño estaba haciendo su berrinchito. De que mejor no quería ir, mientras mi papá trataba de convencerlo, lo cual solo lograba después de cumplirle algún capricho o darle dinero. Fue creciendo y las cosas no cambiaron. En vez de madurar, empeoró. Pasó por 9 escuelas diferentes debido a que lo expulsaban por su conducta violenta. Como no le duraba ninguna amistad y nadie lo invitaba, teníamos que soportarlo metido en la casa. Jamás hacía algo por los demás, pero siempre exigía que se le cumplieran sus caprichos inmediatamente. Mi papá no quería darse cuenta de nada, a pesar de que mi hermano nunca se le acercaba para otra cosa que no fuera pedirle dinero o permisos. Le sacaba dinero con las mentiras más ingeniosas, como que se iba a inscribir en clases de tenis o de inglés. Muchas veces se inscribió en escuelas de idiomas, deportes, gimnasios, computación, música, pintura, pero jamás asistió más de 3 veces a alguna de ellas. Tenía 17 años y seguía igual, pero ahora sus arranques violentos ya nos daban miedo. Teníamos 2 perritos que adorábamos y un día los agarró a patadas. Después estuvo torturando a los canarios con una vara. Mi hermano, el más chico, ha tenido que soportar su crueldad por mucho tiempo y también lo odia. Cuando empezó a manejar, mi papá le compró su carro, a pesar de que ni la secundaria había podido terminar. Muy pronto tuvieron que ir a rescatarlo y pagar una fortuna porque lo detuvieron por manejar borracho. Carlitos insultó al uniformado y a patadas le tiró la motocicleta. Lo que le salvó fue ser menor de edad. En una ocasión, cuando
Apareció un arma en su mochila, afirmó que alguien la había introducido entre sus cosas y le creyeron. Las conversaciones a la hora de la cena eran siempre iguales. Todos los días a Carlitos le había ocurrido algo espectacular y desagradable. Algún imbécil o una vieja idiota le habían hecho algo o había presenciado una balacera o un atropellamiento. Llegaba a decir que lo habían asaltado y golpeado, aunque nunca le vimos ni un moretón. No podíamos quejarnos, porque mi papá decía que nosotros lo tratábamos mal. Según Carlitos, las hermanas éramos las brujas, y él nos acusaba diario y mi papá le creía todas sus mentiras. Así que, tratando de llevar la fiesta en paz, hacíamos todo para no exaltar a nuestro hermano. No lo contradecíamos, poníamos cara de que le creíamos todo y nos aguantábamos y reprimíamos el coraje que nos daba su falta de consideración hacia los demás, incluyendo el hecho de que nos robara. Todas las sirvientas se fueron porque Carlitos las trataba mal. Les exigía que lo atendieran todo el día sin importar la hora. Pedía que le sirvieran el desayuno o que le plancharan el pantalón, les gritaba y las ofendía hasta que se iban. Según mis papás, todas eran rateras y malagradecidas, pero una noche yo vi salir del cuarto de una de ellas. Yo, pero una noche yo lo vi salir del cuarto de una de ellas, y al día siguiente ella desapareció. Cuando cumplí 19 años, mi hermana y yo conocimos a un psiquiatra en la boda de una amiga. Entre broma y broma le dijimos que iríamos a verlo porque las dos nos estábamos volviendo locas, pero él no lo tomó, no lo tomó de broma y nos hizo muchas preguntas para saber lo que pasaba. Después de escuchar nuestras historias con las que el protagonista siempre era Carlitos, nos ofreció recibirnos en su consultorio sin cobrar para hablar seriamente con nosotras. Fuimos al día siguiente creyendo que realmente se había dado cuenta de que estábamos necesitadas de ayuda, pero lo que nos dijo fue una sorpresa. Nos dio una cátedra sobre el padecimiento de mi hermano y nos recomendó seriamente alejarnos de él porque era un individuo peligroso. Con mucho trabajo entendimos que el problema era serio y que por el momento nosotras no podíamos hacer nada por nuestros papás ni por nuestro hermano menor. Las dos conseguimos empleo de medio tiempo porque ya estábamos en la universidad, gracias a Dios en la UNAM, en donde las colegiaturas no son elevadas, y nos fuimos a vivir a un departamento cerca de la universidad. La salida de la casa fue horrible, mis papás reaccionaron muy mal y no entendieron y no quisieron entender nuestros motivos. Les dimos una fotocopia de la descripción de la enfermedad de mi hermano y mi papá fúrico la rompió, no la leyó. A gritos empezó a alegar que Carlitos era muy inteligente y que no era retrasado mental, ni que nosotras estábamos atentando contra su prestigio. Hasta nos amenazó para que no anduviéramos diciendo por ahí a los conocidos que nuestro hermano estaba loco. A mi hermano menor le ofrecimos nuestra ayuda cuando la necesitara y lo invitamos a vivir con nosotras en el momento en que consiguiera el permiso, o si no, cuando tuviera 18 años, pero antes de cumplirlos ya estaba viviendo con nosotras. A las mascotas, pero antes de cumplirlos ya estaba viviendo con nosotras. A las mascotas las pudimos rescatar porque eran nuestras. La comunicación con mis papás se cortó y nunca volvimos a hablarnos. Nos enteramos, aquí está medio raro, ¿no? A ver, a mi hermano menor le ofrecimos nuestra ayuda cuando la necesitara y lo invitamos a vivir con nosotras en el momento que consiguiera el permiso. O si no, cuando tuviera 18 años, pero antes de cumplirlos ya estaba viviendo con nosotras. A las mascotas las pudimos rescatar porque eran nuestras. La comunicación con mis papás se cortó y nunca volvimos a hablarnos. Nos enteramos de 2 o 3 ocasiones en que Carlitos fue detenido por la policía y de una en que fue atendido en el hospital por una sobredosis de droga. Me imagino que con el cuento de que se la pusieron en la bebida. También sabemos que sigue sin amigos y ni amigas y que se le conoce como el más sangrón y presumido de la colonia.
Todo mundo le saca la vuelta. Desconocemos cuántas veces tuvo problemas con la justicia, pero la última vez, ay, desvivió a un tipo. Lo molió a golpes en un estacionamiento que contaba con cámaras de televisión. No supimos ni quisimos conocer los detalles. Nos bastó saber que había pruebas suficientes y que se podría quedar muchos años encerrado sin que los abogados de mi papá pudieran hacer nada. Antes sentía lástima por mis papás cuando pensaba que realmente trataron de formar una familia unida, pero ahora no siento nada. Sé que no fue su culpa que mi hermano estuviera enfermo, pero nosotros también éramos sus hijos y nunca se pusieron de nuestro lado. Ninguno de los tres lo buscamos, ni ellos a nosotros. Imagino que ha de ser ninguna de las tres, ¿no? Sí, porque creo que dijo que eran cuatro hermanos. Ah, ya, entonces ya sé que a quién le ofrecieron ayuda, a un hermano chiquito. Ups. Y pues aquí termina el capítulo 5 de el libro que estamos leyendo, El amor no tiene por qué doler, cómo reconocer una relación destructiva. Y pues yo creo que para el capítulo 6 dice qué hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hojas. Ok. Pues aquí les dejo el capítulo de hoy. Voy a tratar de hacerles una entrega en la noche para ver si concluimos, porque ahí termina, en el capítulo 6 termina el, el libro. Muchas gracias por la escucha. Un gusto como siempre saludarlos. Adiós.